Hola, buenas tardes. Mi equipo está integrado por Cruz Hernández, Nurida Misaday, Cortés Mendoza, Jade Alexandra, Hernández Pineda, Derek Daniel, Hernández Mociños, Marco Natanael, Girón Tableros, Víctor Axel, Pablo Rojas, Misael y por su servidora Reyes Osorio, Alma Alexandra. Somos del grupo 2TM8. Buenos días, estamos en las noticias de Movimientos Sociales de México. Mi nombre es Nurita Misaday. Y yo soy Marco Natanael. Bueno, este martes 15 de junio, como sabrán, el día de hoy vamos a hablar sobre movimientos sociales, en donde los alumnos del grupo 2TM8 nos hablarán sobre los movimientos sociales alrededor del siglo XX y XXI. Bueno, eso suena interesante. Claro. Bueno, pasemos con Derek Daniel, quien nos hablará sobre el levantamiento zapatista. Comencemos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. El levantamiento zapatista es el nombre con el que se le conoce una rebelión de 12 días encabezado por un grupo armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994, en el estado mexicano de Chiapas, alcanzó una difusión internacional debido a sus demandas de justicia y sobre los derechos de los pueblos indígenas en México. La acción militar de enero de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, firmado por México, Estados Unidos y Canadá. Más tarde declararon los integrantes del EZLN que era su manera de decir estamos aquí, en la mitad de la globalización. Con la firma de este acuerdo comercial, los indígenas de Chiapas, México, sufrieron las consecuencias de perder los derechos sobre sus tierras. En más noticias, recordemos la huelga del UNAM en 1999, la cual fue una de las huelgas estudiantiles más extensas en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que luchaban porque en aquellas generaciones pudieran tener una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Y recordemos que el conflicto terminó con la entrada de la Policía Federal a todos los planteles, en donde las cifras fueron más de 1,000 estudiantes encarcelados y su liberación fue poco a poco. Aunque, bueno, a pesar de esta situación, la vida académica en UNAM se fue retomando y finalmente la comunidad se reintegró rápidamente a sus actividades académicas. Pero sin olvidar que este movimiento de 1999 también suele tener relación con el movimiento estudiantil de 1968, en donde también estudiantes del UNAM salían a protestar por las mismas causas que lo hicieron los de 1999 y que también estuvieron relacionados con el movimiento de 1968 en el periodo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Con más noticias, el levantamiento de Opapo. Opapo es una asamblea popular de los pueblos de Oaxaca. Fue un conjunto de organizaciones unificadas después del intento de desalojo de profesores en protestas por parte del gobierno estatal en la capital de Oaxaca, México. Constituida entre los días 17 y 21 de junio de 2006. Participaron a su formación más de 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares, sindicatos, con una demanda única. La única demanda que querían era la salida del gobernador Ulises Ruiz. Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el movimiento social de Atenco. En octubre 22 de 2001, el gobierno federal emitió 19 decretos expropietarios por el propósito de construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. A esta decisión gubernamental se le opuso un grupo de ejidatarios y residentes que rigieron el movimiento social de Atenco. Vicente Fox, entonces presidente de México, anunció que la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México serían terrenos agrícolas de la zona de Texcoco. Inmediatamente, habitantes de la población de San Salvador Atenco, San Felipe y Santa Cruz de Abajo hicieron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio, oponiéndose al proyecto federal. Dichos campesinos y campesinas conformaron el FPDT, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, e iniciaron movilizaciones que consiguieron apoyos sociales en la capital mexicana y otros estados.
En los meses siguientes, continuaron las movilizaciones hasta el 11 de julio en una protesta en un acto público de Arturo Miguel Rojas, que entonces era gobernador del Estado de México. Se desató un enfrentamiento entre policías e integrantes del FPDT en un poblado de Santa Catarina, en la autopista a Colmán, Pirámides, dejando cientos de detenidos, entre ellos los líderes del frente, policías golpeados y funcionarios retenidos por los campesinos en demanda de la liberación de sus simpatizantes. El 14 de julio de 2002 fueron liberados todos los detenidos por los enfrentamientos, y en agosto del 2002 la Presidencia de la República de México anunció la cancelación del proyecto. A partir de entonces, el FPDT constituyó un movimiento social que participaría en diversos movimientos sociales opositores al gobierno mexicano. Siguiendo con más noticias, el 20 de noviembre de 2006, López Obrador se autoproclamó presidente legítimo de México en un acto de toma de protesta anticonstitucional, apoyada por cientos de seguidores de la Ciudad de México. Durante el acto, López Obrador resistió la protesta estatal establecida en el artículo 87 de la Constitución, en la que señala que el titular del Ejecutivo debe proclamar, hacer guardar a la misma. Ninguna institución gubernamental extranjera validó la toma de protesta. Oficialmente, la toma de protesta constitucional estaba calendarizada para el 1 de diciembre, mismo mes en el que se levantó el plantón de Avenida Reforma. Luego del fallo definitivo del tribunal, simpatizantes de Coalición por el Bienestar, todos iniciaron una serie de protestas en México, sucumbiendo a una petición del propio Andrés Manuel López Obrador de no acatar resultados. Uno de los lemas utilizados fue la consigna voto por voto, casilla por casilla. De más noticias, el ESME contra la liquidación de la luz fuerza del centro de 2009. El jueves 12 de octubre de 2009, en la Ciudad de México, decenas de miles de trabajadores marcharon para protestar contra el cierre de la compañía estatal eléctrica y luz y fuerza, decretando por el gobierno del presidente Felipe Calderón. El gobierno, por su parte, defendió su decisión de cerrar la empresa por considerar económicamente viable, al tener pérdidas anuales equivalentes a unos 1.800 millones de dólares. A continuación hablaré de los movimientos por la paz, la justicia y la dignidad del 2011. El 9 de septiembre de 2011 dio inicio a la Caravana por la Paz, partiendo este día desde la Ciudad de México a Cuernavaca, el estado de Guerrero. Se plantea como un espacio colectivo abierto y diverso donde se concentran diferentes puntos de vista que consienten tanto en la urgencia por detener una guerra que solo genera víctimas y niega la posibilidad de vivir en paz, tanto como en la urgente necesidad de proporcionar nuevos enfoques que nos permitan una aproximación a las sustancias que se llaman drogas, desde una perspectiva de derechos humanos. Esa es la razón por la que Cuernavaca inició en Zócalo de Ciudad de México con un total de 11 días su protesta. Y concluyó el 19 de septiembre de 2011. El objetivo de esta protesta fue exigir justicia por las víctimas de violaciones, de la cual se descubrió que la mayor parte del porcentaje fueron policías. Continuando con el movimiento Yo Soy 132, ocurrido en el 2012, el entonces candidato a la presidencia de México, el presidente Enrique Peña Nieto, fue protestado y abucheado por estudiantes en la Universidad Iberoamericana, donde la acusación realizada por los medios mexicanos fue que los manifestantes eran externos a la universidad, pagados y entrenados para estar allí. Y bueno, inmediatamente 131 estudiantes realizaron y publicaron un video en el que se identificaban claramente como estudiantes del Ibero y afirmaban lo siguiente: no somos acarreados y nadie nos entrenó para nada. Pero lo que sucedió después
fue el inicio de un movimiento que tomó por sorpresa a todo México y el mundo, lo cual fue la consigna y el nombre que asaltó las redes sociales y que generó el movimiento social. Al momento, empezaron a surgir muchas etiquetas de Twitter y videos que alimentaron una serie de asambleas, mitines y manifestaciones, lo que provocó que el movimiento comenzara a organizarse y a demandar reformas de democratización de los medios, de la educación y de la economía. Incluso se viralizó una entrevista en la cual mencionaron lo siguiente: para nosotros, Peña Nieto era la punta del iceberg. Nuestra protesta iba dirigida contra un sistema político que quería imponer a un candidato. Exigíamos medios de comunicación transparentes y sin manipulación. Estas fueron las palabras de Ignacio Rosasland, que resultó ser uno de los impulsores de este movimiento. Al terminar, se dio cuenta que uno de los impulsores fue interpretado por los analistas políticos como un movimiento histórico y un gran punto de inflexión en la sociedad mexicana. Siguiendo con más noticias, en Ayotzinapa, los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre se confirmó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del estado para proceder contra los actos del 26 de septiembre. Autoridades identificaron los restos de Joshiba Guerrero, uno de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, en la barranca de la carnicería, lejos del basurero, donde la versión oficial decía que habían sido quemados los normalistas. Así lo informó este martes a la prensa el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres y madres de los desaparecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. Muchas gracias por estas noticias. Es increíble cómo el país ha cambiado y que ahora podemos ver cómo tanto en diferentes ámbitos y que el día de hoy podemos encontrar muchas diferencias y situaciones que aún nos sigan preocupando y que algunos movimientos dejaron marcado un dolor para siempre. Gracias, Marco, por la entrevista. Seguimos en el foro en vivo y eso fue todo por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros al aire. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Me despido de ustedes. Soy Nurita Misadaí y esto fue Movimientos Sociales de México.